bendito de gloria, te damos gracias por esta preciosa mañana. Gracias por estar aquí, Señor. Hoy pongo la predicación de tu palabra en tus manos, Señor. Y te pido, Espíritu Santo, que fluyas a través de mi vida, que vengas sobre mi vida y me empoderes. Que hoy tu palabra, Señor, produzca fruto de 100 por uno en cada uno de nosotros, que penetre, que queme, Señor, que sacie, que llene, que toque, que restaure, que avive. Porque la que hace todos esos cambios es tu palabra, Dios. Y hoy estamos acá reunidos, incluido yo, Señor, para escuchar es tu palabra, Señor, porque ella es la que nos cambia. Por eso, gracias, Dios. Gracias por darnos un lugar, mientras aún se puede, de predicar tu palabra, de ser iglesia, de tener como una sombrilla, una aguacera, una cobertura espiritual. Hacemos lo que tú nos mandaste, Dios. Dijiste que nos reuniéramos y ahí estarías. Y sé que tú cumples tu parte, Señor, por eso sé que tú estás aquí. Y hoy te pido, Dios, con la mayor humildad, que guíes mis labios y mi vida para poder predicar esto tan precioso que es tu mensaje, Señor. Ayúdame a nunca distorsionarme, Señor, y a seguir predicando la verdad de Dios, aunque a veces no guste. Pero veo que el mensaje que tú predicaste no gustó mucho cuando viniste a la tierra, Señor. Ayúdame a predicar la verdad, Señor, que es lo que cambia y transforma vidas para tu gloria y para tu honra, Padre, en el nombre de Jesús y bajo el poder y la unción de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Bien, nuestro tema para hoy es el nacimiento sin pecado de Jesús. El nacimiento sin pecado de Jesús. ¿Por qué voy a hablar de esto? Porque es una doctrina muy importante. ¿Qué es doctrina? Enseñanza. Es una enseñanza muy importante para un hijo de Dios. Quien no tiene esto claro está en la vivienda. ¿Por qué es importante? Porque sectas como Testigos de Jehová, como adventistas, como otras religiones, no creen en la divinidad de Jesús. Creen que fue un gran profeta. De hecho, el Islam proclama, y cada vez que nombra a Jesús, dice: alabado sea. Dice David, el profeta Jesús, alabado sea. Ellos lo tienen en una honra y en una estima grande, pero no como el Hijo de Dios. Por eso es importante esta doctrina. ¿Y por qué también es importante aprenderla? Estamos hablando de la iglesia de Pérgamo, ¿recuerdan? La iglesia de Pérgamo, la iglesia que se acomoda. Pero dentro de la iglesia que se acomoda, ya es el resumen de las 7 iglesias de Apocalipsis, estamos en la tercera, que es la de Pérgamo, la iglesia que se acomoda, que va hasta el 313, y allí empiezan a suceder una especie de herejías. Es bueno saberlas para entender cuándo fue que empezó eso. ¿Cuándo fue que empezó eso? Entonces, yo hablé, para hacer un pequeño resumen, y están ahí en YouTube, hablé ya de 3 herejías que se levantan en este periodo. ¿Qué es una herejía? Empezando, ¿qué es una herejía? Es una afirmación o posición contraria a los principios establecidos por la palabra de Dios. Eso es una herejía. Todo lo que alguien dice, esto es, pero que no está escrito en la Biblia, se llama herejía. ¿Se han escuchado el término que dice no sea hereje? No sea mentiroso. Es una herejía, son principios que han sido establecidos por diferentes personas, pero que no aparecen en la palabra de Dios. ¿Qué más es una herejía? Es una idea humana o que está transmitida dentro de una religión que rechaza la verdad divina escrita. Una herejía o falsa doctrina no se encuentra ni en la palabra de Dios, no está en la Biblia, ni en lo que Jesús enseñó como hombre en su ministerio terrenal, ni en las enseñanzas del judaísmo antiguo. O sea que las herejías que estoy enseñando no aparecen en ningún lado, solo aparecen en una iglesia que las quiso fundar y quiso ponerlas como principio para desviar la verdad de Dios. ¿Hasta ahí vamos? Entonces yo he enseñado, no les voy a enseñar, pero ya enseñé 3, están en YouTube si las quieren ver del año pasado, porque voy a avanzar, que 3 de las herejías más fuertes o dogmas. La primera que se levantó en el año 370 después de Cristo fue las oraciones con velas y cirios. Por eso ustedes encuentran bajo la tradición que cada que muere alguien le ponen una vela y agua debajo de un ataúd.
y siempre encuentran la Biblia abierta en Salmo 91 con velas y todas estas cosas en oraciones, y esto no aparece en la Biblia en ningún lado. Yo ya lo expliqué, quien lo quiera ver está en YouTube. Velas y cirios en las oraciones aparecen en el año 370 después de Cristo. ¿Qué otra herejía se levanta? La doctrina del purgatorio en el año 365 después de Cristo. Se levanta esto de que tú puedes ser parte de una iglesia específica, en este caso la iglesia tradicional. Afirma que si tú eres parte de la iglesia, cumple los sacramentos, y si algún día mueres, pues solamente la Santa Iglesia Católica te puede sacar del purgatorio con misas que solamente están autorizadas por X personas. Pero adicional a esto, tienes que bajarte del bus pagando misas gregorianas. Eso es lo que se llaman las indulgencias, que aparecieron en el tercer siglo también por un papa gregoriano. Eso también ya lo expliqué. La doctrina del purgatorio no es cierta, y hablé y doy textos y muestro bajo la Biblia que el Señor muestra a los que han muerto. Hay solo dos lugares: cielo no hay más, no hay lugar medio. Si un hombre pudiera sacar a alguien de un lugar para llevarlo ya sea arriba o abajo, Jesús no hubiera venido a morir en la cruz para ser la única salvación, el único camino y el único medio para ir al Padre. Esto solo por lógica. Yo les expliqué cuando enseñaba esto que una niña pequeñita, yo no me acuerdo si tenía 5 o 6 años, me preguntó de esto. Y me decía, no sé qué sigue cuando. Yo le dije, mi amor, mira, si así no crees, me dijo, ya. O sea, lo entendió tan fácil. Y hay veces gente que está tan adoctrinada de tantos años, no cree. Y esto es sencillo. ¿A qué crees que Dios Padre Todopoderoso enviaría a su Hijo que se hiciera carne, hombre, para morir y darnos una salvación de nosotros de vida eterna, si la solución ya estaba en el hombre? Si una iglesia acá podía dar solución de salvación, ¿a qué Dios enviaba a su Hijo? ¿No creen que es ilógico? Esto lo entendió una niña de 5 o 6 años. Pero cuando es religiosidad no lo entienden, porque Pablo mismo dijo, ustedes tienen que derribar argumentos que se levantan en contra del conocimiento de la palabra de Dios. Derriben esa altivez que tienen, porque los argumentos que tienen no van a permitir que la palabra de Dios permee en sus vidas. Eso lo dijo Pablo en la carta a los Corintios. Tercer dogma, en el 394, pero realmente este es el cuarto. El tercer dogma que di fue las misas por vivos y muertos. Se dan cuenta que cuando alguien muere, oran por el muerto. Y el muerto, él ya tomó una decisión. Hebreos 9:27 dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. ¿Cuál es el juicio? El que cada quien decidió tomar en su vida. Nadie decide por la vida de nadie. Por eso tenemos libre albedrío. Nadie puede decir, es que a mí mi mamá nunca me dijo, es que a mí mi papá nunca me dijo, es que yo, no, eso es personal. Por eso duele si los hijos de nosotros no están en el camino del Señor, duele si nuestro esposo o nuestra esposa no están, duele si nuestros padres no están, duele si una persona no está siguiendo, pero esta es la vida. El Señor no vino a morir por todos. Y tristemente de parte de nuestra familia, algunos no serán salvos. Esa es la vida. Nosotros cumplimos con hablar, pero la salvación es personal. Eso es de cada quien. Entonces, misas por vivos y muertos, y ojo, estas se tienen que pagar. Entonces aquí es donde ellos empiezan a orar por cosas también. Oran por carros, oran por casas, bendigen, ungen. Y esto lo sacó la iglesia cristiana, que lo voy a hablar al final, en el último siglo también. Los pastores con aceite ungiendo cosas por allá, y esto no es bíblico. Entonces, ¿qué es una herejía? Es una doctrina, una enseñanza, un pensamiento, una idea, un dogma de una persona, de una religión, de un grupo que saca, que se establece como verdad, pero que la Biblia no lo enseña. Y si la Biblia no lo enseña, no es verdad. ¿Estamos ahí? Entonces voy por el tercer dogma, que es el cuarto que voy a enseñar, pero realmente es el tercero, porque es el culto a la Virgen María, que en el año 381 inicia el culto a la Virgen María. Y sé que este es un tema un poco delicado, y hay gente que dice que los evangélicos no quieren a la Virgen María. Les voy a mostrar en estas 3 predicaciones cómo honramos y queremos más a la Virgen María que la iglesia tradicional, como la deshonra. Tienen más de 1200 vírgenes, ¿sabían? Y le tienen nombre de todo, igual los Cristos.
tienen muchos Cristos. Eso es una falta de respeto. La honra al divino niño. Bueno, es que Jesús no murió de 6 años, de 7 años, Él murió de 30 y algo de años. Él no es un divino niño, Él es un divino y humano Dios. Entonces les voy a demostrar cómo realmente honramos a la Virgen María, y voy a mostrarles qué hizo y todo. Tremenda mujer de Dios, pero ella nunca pidió ser adorada, nunca. Como los que adoran a San Gregorio y creen en San Gregorio. ¿Ustedes creen que San Gregorio antes de morir dejó una carta firmada? Por favor, me oran, por favor, nos mire cómo yo sané acá. No se les olvide que en muerte también voy a sanar. Les pido por favor, y dejo escrito, y dejo un testamento. No, él murió. Y a alguien se le ocurrió, démosle a San Gregorio porque él fue bueno. Era un médico muy bueno y excelente. Él dice que a los pobres, los que no tenían plata, los iba y los atendía sin costo. Y estaba muy avanzado en la medicina él. Entonces cuando él muere, se le ocurre a alguien con una mentalidad idólatra decir, orémosles por el alma de él. ¿Por qué? Porque la persona de quien surge esto dice, bueno, me han enseñado que se pueden orar por los muertos, orémosle a él para que nos siga ayudando en sanidad. Entonces ya no es solo San Rafael el que cree que es el arcángel de la sanidad, sino ahora también es San Gregorio. Y oran a San Gregorio, entonces oran ahí a una tumba y suceden milagros. Y lo que no han entendido, y yo ya he enseñado y tal vez voy a volver a enseñar, es que el diablo tiene poder y el diablo tiene acceso a nuestro cuerpo. Porque a veces creen, porque los niños vienen con deformidad, porque es que Dios lo mandó así, gloria a Dios, aleluya, a Dios con algún propósito. ¡No! Toda buena dádiva proviene de lo alto. No nada malo proviene de Dios. Es que es fácil siempre echarle la culpa a Dios. No, es que fue Dios con un propósito, no sé qué. Algo me va a enseñar Dios con esto. Bueno, y nuestra vida descarriada, ¿qué? Pero todo es Dios. Dios controla esto y Dios permite todo y todo viene de Dios y con algún... No, esto no es bíblico. Esto no es verdad. Estas son mentiras que han enseñado. Entonces, el diablo también hace milagros. El diablo también, entre comillas, bendice. Él pasa cuenta del cobro. El pastor dice algo, a ver si me acuerdo, que el diablo promete mucho, da poco y quita todo, me acordé. Promete mucho, da poco y quita todo. Ese es el diablo, el que promete muchas cosas. Y entramos en esta doctrina. Voy a hablar del culto a María, pero antes de entrar al culto a María, ayer yo ya tenía mi bosquejo listo, y ayer muy temprano, estudiando el tema, el Señor me lleva primero a enseñarles cómo Jesús nació sin pecado, para poder entender que María, aun siendo una buena mujer, fue pecadora. Por eso no nos puede salvar, no es mediadora, no es corredentora. Y yo, por decir que Fer es pecadora, no le estoy faltando al respeto, porque la Biblia en Romanos 3:23 dice, por cuanto todos, entonces, ¿se equivocó Dios o se equivoca la religión tradicional? Todos pecamos, desde Adán y Eva, todos hemos pecado. Y de hecho, cuando estamos en Cristo aún pecamos. Nos toca a diario estarnos poniendo esas cuentas con Dios, porque si no es de pensamiento, si no es de obra, si no es de omisión, porque la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, también le es contado por pecado. Sabemos hacer cosas buenas, pero no las queremos hacer. Dios nos dice, haz esto y lo trasladamos, lo ponemos después, lo hago, es que ahorita no hay tiempo, es que hay más tiempo para otras cosas, pero menos para Dios. Y eso también es malo. ¿Yo por qué tengo que congregarme? Porque congregarse es bueno, porque Dios lo manda, no deje de hacerlo como algunos tienen por costumbre. Pero el que no ha tenido un encuentro personal con el Señor no entiende la importancia de congregarse. Y por eso le da lo mismo venir o no venir. Entonces, antes de hablar de esta herejía, esta cuarta herejía acerca de la Virgen María, voy a hablar de algo más importante, y es de Cristo Jesús. El nacimiento sin pecado de Jesús, doctrina importante en el cristianismo. ¿Por qué estudiar esto? Para entender que Jesucristo fue, es y será el único sin pecado que nos puede dar salvación, entrada y acceso al Padre. Amén.
Salvación solamente hay a través de Él. Nadie más. Nadie más. No existe salvación sino a través de Jesús. ¿Y por qué solo existe a través de Jesús? Porque necesitábamos, para cumplir la ley, que fuese un hombre sin pecado, y no existió ninguno. Por eso Dios tuvo que enviar a su Hijo, no como Dios que se hiciera hombre, se despojó de su deidad y viniera y dijera: mire que sí se puede ser honesto, mire que sí se puede ser correcto, mire que sí se puede vivir sin ser corrupto, mire que sí se puede vivir sin ganancias deshonestas, mire que sí se puede menospreciar el oprobio, mira que sí se puede vivir una vida llena del Espíritu Santo, llena de aceite. A alguien le dije un día, y yo estuve diciendo esta semana: Señor, ayúdame a vivir con aceite. ¿Saben qué significa esto? Que nos resbale lo que nos dicen. Porque entre más quieres hacer las cosas bien, más basura va a llegar. Necesitamos vivir con aceite para que nos resbalen muchas cosas. Entonces, ya que vamos a entrar en la tercera herejía del siglo tercero y cuarto, el culto de María, entendiendo que es una herejía, ¿dónde dice que Jesús nació sin pecado? Y quiero mostrarles en Mateo, vamos a ir a Mateo capítulo 1, versículo 18 al 25. El Señor envía a una persona para que le enseñe acerca del nacimiento. A María es a través de Miguel, pero a José es a través de un sueño, porque está bajo el antiguo pacto, aún aplicaban los sueños. Hebreos dice que ahora el Señor nos habla a través de su Hijo, de la palabra. Entonces aquí le habla a José y le da un mensaje y le muestra. Aquí es donde nos muestra cómo Jesús nació sin pecado, y lo voy a explicar a través de la ciencia. Dice la palabra de Dios desde el versículo 18 al 25: Cristo nacido de María. Dice: el nacimiento de Jesucristo fue así, lo narra Mateo. Recuerden que Mateo fue un testigo ocular, él andó con Jesús. El nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, desposada, comprometida. Dicen que es una mujer, era una mujer para este entonces de 14 a 16 años, más o menos. Esa es la edad que podía tener ella, joven. A esa edad ella la desposaban muy temprana edad, a muy temprana edad. Pero que alguien pueda saber a ciencia cierta cuántos años tenía, nadie lo sabe, igual que la edad de Jesús. Entonces, estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Claro, una mujer desposada se había comprometido y no podía estar con otra persona, porque el compromiso era solo con José, hasta que se cumpliera el tiempo, que era lo que hacía una persona que se comprometía con una niña, ¿cierto? Por eso no existen noviazgos en el mundo, no existe, es el mundo el que trae noviazgo, pero la Biblia enseña de cortejos. Es un tiempo donde tú, digamos, apartas a una persona y tú dices: es la mujer que yo amo, la que yo quiero, pero entiendo que no es el tiempo. Entonces voy a preparar algo para ti. ¿Qué hace el novio? Prepara un lugar para cuando es el tiempo, se casan y tiene un lugar a donde llevar a su novia, a su prometida. Y en ese tiempo él no se puede comprometer con nadie y ella no se puede comprometer con él. Eso es una analogía de las bodas del Cordero. Jesús prometió que vendría por su esposa y él dijo: voy a ir a hacer moradas en la casa de mi padre, ¿cierto? Es lo que Jesús está haciendo. Y cuando él venga, ya tiene un lugar reservado para nosotros. Eso es lo que hace un esposo: poderle dar a una mujer un lugar y decirle: mira, tengo esto para ti. Por eso, para los jóvenes, mucho cuidado, porque es que el noviazgo no es sencillamente besos y caricias, sino el noviazgo es un propósito, más bien el cortejo, un propósito para un día, un hombre poder tener algo que ofrecerle a una mujer y decirle: mira, esto es. Y yo no estoy hablando de casa, carro y beca, estoy hablando de un lugar de paz, lleno de paz, un lugar donde se pueda recostar su cabeza, un lugar donde haya tranquilidad, un lugar donde haya una comida, no tiene que ser langostinos, pero si sea un arroz o un huevo, que lo coman con paz y que ambos estén de acuerdo con lo que están comiendo y que vivan felices, y que aún comiendo arroz con huevo puedan tomarse de la mano y salir a un parque y ser felices. De eso es que estoy hablando. Cuando un hombre
tiene la capacidad de darle esto a una mujer, ya está preparado. Es por eso que el tiempo para que un hombre pueda formar un hogar es después de su universidad, cuando ya tiene una carrera. Después de la carrera que viene, plata, ingresos, y después de que tiene un ingreso dice, bueno, con esto puedo rentar un cuarto, puedo pagar esto, podemos comer un helado, y empezamos a crear en algo. Pero mientras aún todavía están estudiando, ¿de dónde se va a poder hacer eso? Seamos novios, pero cuando yo trabaje, cuando yo sea grande, no existe. No existe. Me acuerdo un muchacho que molestaba a mi hija cuando ella tenía 14 o 15, de la iglesia. 3 veces le hablé del amor del Señor. Mira, mi amor, lo que pasa es que no hay el tiempo, mira, es que lo que pasa es que no sé. No entendía el berraquito. Y alguien de la alabanza me decía, hermano Alfonso, él está molestando a tu hija. Entonces me tocó mostrarle a la hermana mayor. ¿Sí? Le dije, mira, ya te hablé como hermano en la fe, te hablé con amor, ahora te voy a hablar como papá. ¿Qué es lo que quieres conmigo? No, es que a ver si nos permite ser novios. Le dije, listo, no hay ningún problema. ¿Para cuándo es el matrimonio? No, señor, no, yo no me quiero. Le dije, ¿usted no se quiere casar? ¿Usted aquí viene a la iglesia? ¿Usted no ha aprendido nada? Si quieres un compromiso con mi hija, me hablas de matrimonio. Ya sabía que no. Pelado que va. No, señor, entonces te voy a pedir un favor. Te vuelvo a ver con mi hija y me vas a ver como papá. Y como papá, no te recomiendo. Entonces no te quiero ver al frente de mi hija. Y hasta la iglesia se me vino encima. Es que tú debiste haber hablado primero con los pastores. Porque yo le dije, qué pena, pero antes de ser cristiano soy papá. Y mis hijos, la responsabilidad es mía, no de la iglesia. No es que tú no le debiste haber hablado, qué pena. Sea en la iglesia, fuera de la iglesia, cualquiera que se pase con cualquiera de mis hijos, dejó de ser cristiano. Y lo estoy diciendo en el púlpito. Ay, qué pastor es ese, un pastor que cuida a sus hijos. Punto. Entonces, si no es para matrimonio, ¿what? Por eso hay que esperar. Eso pasa con José. Él estaba ahí como vio que dice que había concedido el Espíritu Santo, él quiso apartarse, dejarla y decir, no, mejor no, porque que no se den cuenta que tuvo un embarazo y que no es mío porque no quiero. Y resulta que bajo este tiempo no solamente era, uy, tremenda vulgar María, no, las apedreaban. ¿Se acuerdan con la mujer adúltera? Les goleaban piedra. El adulterio era lapidado así a punta de piedra, los mataban bajo la ley. Entonces dice, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María por mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, no desde ella. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él que salvará. Jesús significa el Salvador. Hasta su nombre tenía un propósito, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿De qué es lo que tenemos que salvarnos? ¿De qué es lo que nos salva? Nuestro pecado es lo que nos tiene condenados a la muerte, al infierno, y él nos salva de esto. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará luz y llamará a su hijo Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Esto estaba a través del profeta Isaías. Más de 700 años el Señor ya había dicho que iba a suceder esto. Dice, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Entendió que no había estado embarazada porque fue una sinvergüenza, sino porque realmente había un propósito de Dios. Y cuando lo entendió, la abrazó y dijo, seguimos en el proceso. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Dice, pero no la conoció hasta que dio a luz su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Esta palabra no la conoció, la voy a enseñar más adelante, es no tuvo sexo.
Conocer a una persona, porque habla de intimidad, está en las relaciones sexuales. En Adán, cuando tú ves en Génesis, empieza a decir que y Adán conoció a su mujer y tuvo tan. Entonces aquí me está hablando que la Virgen María sí tuvo relaciones sexuales porque tuvo más hijos. Ahora eso no es pecado porque ella estaba desposada. Pero la religión tradicional niega que ella haya tenido sexo y que hayan nacido hijos, porque esto no les deja encajar el rompecabezas, el dogma de que ella fue sin pecado y que no tuvo relaciones. Entonces necesitan encajar. Ahora, ¿de dónde sacan los hijos de María? Dicen que eran hijos de José, que él los tenía en un matrimonio anterior y él enviudó, entonces vino, se casó con María y sus hijos vinieron a ser los hijos de María. Ilógico porque nos deja ver, todo esto lo voy a enseñar pero estoy dando pinceladas, cuando en este tiempo censaban al pueblo. Entonces cuando iban a matar a Jesús, recuerda que un ángel les dice, váyanse para Egipto porque aquí van a matar. Y cuando empiezan a censarlos, dice que él arrancó con María y con su niño a su censo. ¿Dónde estaban los otros hijos? No estaban. Entonces Mateo 1, 18, 25 me anuncia, habla acerca del anuncio a José sobre el nacimiento de Jesús. Dice que nació del Espíritu Santo. Quiero explicar algo acá. Y es que la sangre es la que transmite el pecado a la humanidad. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y voy a explicar este versículo de Levítico 17, 11, que dice, porque la vida de la carne en la sangre está. ¿Lo habían escuchado? El poder de la carne, porque la vida de la carne en la sangre está. Y entonces a mí me enseñaron que yo no podía comer rellena, porque si comía rellena eso tiene sangre, y eso era pecado. Ay, Señor bendito. Les voy a explicar lo que significa la sangre, porque el contexto de lo que el Señor está hablando no está hablando de no comer sangre, aunque sí era prohibido en el Antiguo Testamento comer sangre. Pero el Señor lo que estaba diciendo es que tu vida nunca tendrá poder si no es a través de la sangre. Pero como tu sangre está contaminada, necesitas de la sangre de Cristo para ser limpiada. Entonces, el descubrimiento que sale en 1954 se descubre el ADN, el ácido desoxirribonucleico. Me lo aprendí. Si me aprendí esternocleidomastoideo, ¿cómo no me voy a aprender esto? ¿Sí o no? En 1954 la ciencia avanza y descubren el ADN. Empiezan a descubrir muchas cosas internas de las personas. Y aquí muestra un principio acerca de los cromosomas, que la mujer tiene cromosomas XX y el hombre tiene cromosomas XY. Por eso es que un hombre no podrá ser mujer. Nunca. Quítese los miles de millones de cromosomas que tiene y la mujer no podrá ser hombre. Como yo enseñé alguna vez en discusiones con hombres transgéneros, que yo puedo ser mujer. No, porque no creo que el día que tenga una amenaza de aborto, un médico lo vaya a tener. ¿Sí o no? Y cosas de lógica que no suceden. Entonces, los cromosomas XX de la mujer y los cromosomas XY del hombre, el cromosoma Y se ha descubierto por la ciencia que trae contaminación. Es el que trae el pecado, es el que viene corrompido, es el que viene de la maldad. O sea que nosotros los hombres somos los que transmitimos la maldad de generación. ¿El Señor a quién llamó a cuentas cuando Evita pecó? A Adán. Él es el transmisor, el primer Adán. Entonces, cuando yo tengo un hijo, mi esposa no es la que transmite el pecado a mis hijos, soy yo, a través de mi cromosoma Y. Pero resulta que mi esposa ya estaba contaminada de pecado porque su papito tenía cromosoma Y. ¿Me estoy dando a entender? ¿Sí? Entonces, María estaba contaminada de pecado porque tenía cromosoma Y por su papá, ¿cierto? Pero entonces, ¿cómo hace el Señor para entrar allí?
y nacer sin pecado. La ciencia, y eso es lo bonito, dice que la sangre en los bebés nace es en los tuétanos, en los huesos. No lo transmite la mamá por el cordón umbilical. La mamá empieza a impartir del cordón umbilical desde la 6ª u 8ª semana el alimento al bebé, antes no. O sea que la mamá no transmite sangre al bebé, a no ser que haya nacido de una relación sexual de hombre y mujer. El bebé, ya el embrión en el que se formó, viene con cromosomas X y con cromosomas Y, y si es varón. Si es una niña, pues ya viene contaminado por el cromosoma Y del varón, ¿sí? Ahí vamos. Entonces, la mamita ya está contaminada, pero el bebé, cuando entra en el vientre, como no tiene esperma de hombre, no tiene sangre de hombre, no es contaminado. O sea que la sangre de Jesús es celestial, es la sangre que nos limpia de todo pecado. Por eso es Jesucristo, es nacido de mujer porque tenía que venir como hombre a esta tierra. Pero la sangre, Mateo capítulo 1, versículo 20, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Recuerden, el hombre engendra, la mujer concibe. La mujer no puede engendrar y el hombre no puede concebir. Entonces, Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo, por la sangre de Dios limpia. Por eso Él nace sin pecado. Todos venimos a este mundo con pecado. Todos venimos a este mundo con pecado. Entonces, si un bebé nace con pecado, de ahí viene la tradición y otro de los dogmas que vamos a hablar más adelante. ¿Por qué bautizar a niños recién nacidos, creyendo que se van a ir para el infierno si no los bautizan? Un niño, si muere, y muchos niños que han muerto están directamente en la presencia de Dios, porque un niño no tiene conciencia de pecado. Un niño no tiene conciencia de que le metieron el tetero recalentado para que se llene de odio. Es que mi mamá se tetero de ayer y me di cuenta que me lo recalentó y me tiene hasta aquí, pero algún día, y de 2 meses ya será mamá así. Todo bien, mami, que yo. Esto no existe. No he visto al primer bebé de meses y con la bebita ahí al lado desnuda y dice: ay, Dios mío, sus pensamientos. Y la Biblia dice que el que solamente lo piensa ya adulteró con ella. Un niño adúltero, un bebé, ay, ahí sí sale Virgen Santísima. No existe, no existe. Un bebé viene sin conciencia de pecado. ¿Cuál fue el problema de Adán y Eva dentro del huerto del Edén? Porque ellos eran como bebés inocentes. El Señor dijo que no comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal, del conocimiento. El Señor les dijo: yo prefiero que conozcan mi verdad, porque tienen que conocer otras cosas. Ténganse de eso que les va a traer problemas. Quédense, créanme que no les miento. Pero no vino alguien y le dijo: ¿no le parece bien? Solo escuchen, ¿no? Hay muchas cosas más. Y ahora les prohibió comer del árbol. Es que su Dios sí es tenaz de prohibiciones. Y mucha gente no acepta a Cristo Jesús porque sabe que hay límites. El hijo pródigo no quería a Jesús. No, pero es que yo tengo que dejar esto, ¿por qué tengo que caminar así? ¿Por qué tiene que ser de la manera que dicen? Porque es que yo llego a la hora que quiero, me voy a la hora que quiero, yo digo lo que quiero, vivo con mi vida lo que quiero, como lo que quiero, bebo lo que quiero, hago lo que quiero, y así estoy bien. ¿Qué jartera es la religión? Pues la jartera es que en el huerto del Edén el Señor puso límites y dijo: no hagan esto, porque si lo hacen van a morir. Y el mundo abierto les había dicho: pasen a río, porque eso no pasa nada. ¿Cuál es el problema? Ustedes pueden vivir bien, pueden vivir bacano, lo que pasa es que están con un amargado y les abre los ojos. Sí les abrió los ojos. Y hablaba con John ayer: los niños de ahora salen con los ojos abiertos. Mi hija era así, duró varios días y yo: abre los ojos, vamos a ver si es azules o verdes, a ver de qué colores eran. No. Y ahora salen es así como haciéndole a uno.
Ya abren mucho los ojos. Sí, falta que nazca ya. Hola, bebé. Sí, ya nacen muy despiertos y le fueron abiertos los ojos. Mira como un bebé dentro del vientre está allí durmiendo, está tranquilo, está alimentado, tiene calor, esa linfa que le envuelve los mantiene calientitos. Y salir a este mundo, yo hablaba ayer con Lore, el cambio tan tremendo de una mujer es fuerte, tanto para el bebé como para ella, de un nacimiento. Por eso el cambio cuando nosotros nacemos de nuevo es brusco. Pero ¿cómo así ahora no puedo? Uy, ¿cómo así que ahora no puedo? ¿Cómo así que? Porque no somos de este mundo. Si ya metimos la cabecita y decidimos salir de este mundo y entrar a nacer de lo alto, las cosas cambian. Las cosas son distintas, no son las mismas. Entonces, aproximadamente de 6 a 8 semanas es que la bebé la madre empieza a transmitir al cordón umbilical. Miremos Levítico 17. Levítico 17. Levítico 17, versículo 1 al 11. Lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente, por eso tengo aquí mi celu, porque mi Biblia es Reina Valera. Entonces dice el Levítico, voy a hablar acerca de la sangre. Dice, entonces el Señor le dijo a Moisés, da las siguientes instrucciones a Aarón. Estoy haciendo eso, le estoy dando instrucciones. O sea, aquí tenemos un Aarón. A sus hijos y a todo el pueblo de Israel, esto es lo que el Señor ha ordenado. Si algún israelita de nacimiento sacrifica un toro, un cordero, una cabra, dentro o fuera de un campamento, ¿por qué sacrificaba? Porque era la única forma de que Dios perdonara los pecados. En el Antiguo Testamento se llamaba expiación. Coger animales, lo estableció Dios. Los que no tenían plata, les tocaba palomitas, no de maíz, sino palomitas, que eran más baraticas, matarlas, y con la sangre derramada en el altar había perdón de pecados por un tiempo. Eso era remisión. O sea que más adelante tenían que volver a hacer un sacrificio. Si algún israelita de nacimiento sacrifica un toro, cordero, cabra, dentro o fuera del campamento, en vez de llevarlo a la entrada del tabernáculo para presentarlo como una ofrenda al Señor, esa persona será tan culpable como un asesino. Esa persona ha derramado sangre y será excluida de la comunidad. El propósito de esa regla, cual que no derramen sangre, es evitar que los israelitas sacrifiquen animales en campo abierto. Asegurará que lleven sus sacrificios al sacerdote a la entrada del tabernáculo. El animal lo tenían que matar. ¿Recuerdan el tabernáculo que traje las fotos? Entraban al tabernáculo, esa es la puerta de acceso a Cristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la puerta, nadie entra sino por Él. Pero entonces después venía el altar de sacrificio. Sacrificamos nuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable ante Dios. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Ahora que ahora vivo en la fe, lo vivo, sí, estos versículos. Entonces hay que sacrificar nuestra vida. No somos igual. Antes era un símbolo con animales. No podían matar los animales por allá y después traerlos muertos y que la sangre se derramara, porque Dios había dicho que era en un lugar específico que se hacían los sacrificios. No es en la casa donde Dios habita en el corazón, es en la iglesia donde Dios derrama de su gloria. Es un lugar donde digo, hagan un lugar desde el Antiguo Testamento. Entonces venía ahí, mataban el animal porque ese era el sacrificio, y la sangre la ponían ahí en el altar, después lavaban, se acuerdan de la fuente de bronce, todo eso tenían que hacer y después sí entraban al lugar santo. Todo eso era algo ordenado, algo bien hecho por el Señor, que después bajo el Nuevo Testamento lo seguimos haciendo, pero no de esa forma. Y hay gente que todavía se quedó en el Antiguo Testamento. Entonces el sacerdote, ¿por qué el Señor no permitía que mataran sacrificios allá, animales y todo, sino que lo hicieran en el altar?
Porque Dios dejó sacerdotes y Dios dejó pastores. Eso me enseña que no solo yo en mi casa mato el cordero y derramo la sangre y llevo las botigas. Dios está diciendo: no derramarás la sangre ni matarás animales, hay que llevárselos al sacerdote. Dice: entonces el sacerdote podrá salpicar la sangre sobre el altar del Señor a la entrada del tabernáculo y pondrá a quemar la grasa como un aroma agradable al Señor. El pueblo ya no debe ser infiel al Señor al ofrecerle sacrificio a ídolos que tienen forma de cabra. Esta es una ley perpetua para el pueblo, tendrá que obedecerla de generación en generación. Darles también este mandamiento: si algún israelita de nacimiento o extranjero que viva entre ustedes ofrece una ofrenda quemada, un sacrificio, pero no lo lleva a la entrada del tabernáculo para ofrecerlo al Señor, esa persona será excluida de la comunidad. Hay gente que dice: no, yo a la iglesia no, yo prefiero allí. La iglesia no. Pero es que el Señor está diciendo que todo sacrificio es dentro de la iglesia. Es dentro. Si algún israelita, de hecho la Biblia cuando me llama a bendecir, dice primero los de la familia de la. Cuando el Señor manda a bendecir, y para que sepas que es de parte de Dios, primero bendices la iglesia. A alguien que está sentado al lado tuyo, alguien que pone Dios en tu corazón, a alguien que tú ves la necesidad, pero es dentro de la iglesia. Como yo dije, es que mi tía no, tu tía no, tu tía tiene otros dioses, y tu tía cree de otra forma, y tu tía no cree en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquí sí creemos, y hay personas que pasan por necesidad. Si algún israelita de nacimiento o extranjero que viva entre ustedes como bebe sangre en cualquier forma, yo me pondré en contra de esa persona y la excluiré de la comunidad, porque la vida del cuerpo está en la sangre. La vida del cuerpo está en la sangre. De aquí los testigos de Jehová no se dejan hacer transfusión de sangre. Ellos prefieren morir. Le dices a un testigo de Jehová: mira, un accidente de carro, hay que hacerle transfusión de sangre. No. Y los mismos papás van y dicen que mi hijo muera, pero muere para la gloria del Señor. ¿No les parece esto ilógico? Porque ellos este versículo lo malinterpretan. El poder de la vida está en la sangre. Sí, pero lo que Dios nos va a enseñar ahorita más adelante es que no es en nuestra sangre, es en la sangre de Cristo Jesús. Les he dado la sangre sobre el altar con el fin de purificarlos. No está hablando de la sangre de nosotros. ¿Cuál era la sangre que se derramaba acá? En animales. Está purificada por un tiempo. Entonces la que es bajo el nuevo pacto no es nuestra sangre la que purifica. Mi sangre no purifica nada. Es la sangre de Cristo en mí que purifica mi vida. Así que coman relleno. Hay iglesias cristianas evangélicas que no comen relleno por este versículo. Todavía están bajo la ley. La Biblia lo dice, sí, pero hay que entender la Biblia. Les he dado la sangre sobre el altar con el fin de purificarlos para hacerlos justos ante el Señor. Es la sangre dada a cambio de una vida la que hace posible la purificación. Es la sangre dada a cambio de una vida. Jesús murió, derramó su sangre por ti, por mí, por todos los que le hemos aceptado. ¿Ya entendemos este versículo? Entonces, Dios sí prohibió tomar sangre, prohibió hacer sacrificios, todo esto. Pero entonces, ¿qué pasaba con el nuevo pacto? Primera carta de los Corintios. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículos 25 y 26. Dice la palabra de Dios: yo lo voy a leer en Reina Valera. Dice: de todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque el Señor es la tierra y la plenitud, nuevo pacto. De todo lo que hay en la carnicería, ¿qué podemos hacer? ¿Y en la carnicería venden rellena? Sí, claro. Si eso no es problema por comer rellena. Romanos 14, 7.
Romanos 14:7 dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Qué nos está enseñando Pablo a través de esta iglesia de Roma? Dejen de estar mirando qué se come y no se come. Preocúpense más bien por ser justos, por vivir en paz y por vivir alegres con el Señor. Pero hay gente que dice: usted come carne, usted come cerdo, usted come no sé qué, pero viven unas vidas como se les pega la gana, llenas de odio, llenas de hipocresía, llenas de mentira, haciendo cosas chuecas, pero no como rellena. Gloria a Dios, aleluya. Hechos capítulo 10, versículos 13 al 15. Y le vino una voz a Pedro, mire, al doctor Pedro, tremendo apóstol: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro le dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común y inmunda he comido jamás. Pedro fue mandado a predicar a los judíos, Pablo a los gentiles. Y Pedro a veces se descachaba y seguía hablando del judaísmo, de las leyes, de las prácticas. Y Pablo lo tiene que exhortar y decirle: hermano, usted andó con Jesús, yo no. ¿Y no está entendiendo nada? Nosotros no vivimos bajo la ley, hermano, bajo la gracia. Pablo tiene que exhortar a Pedro, al supuesto primer papa. Y él dijo: no, yo no como cerdo porque eso es del antiguo pacto y eso es prohibido. Y le dice, le volvió una voz a él la segunda vez y le dijo: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. La original dice inmundo. Dios ya lo limpió. Y el Señor dice que nosotros tenemos que bendecir todo lo que comemos. O sea que el problema no es la sangre, comer sangre. El problema, recuerden que el Señor dijo: el problema no es lo que entra en nuestro vientre, sino lo que sale de él. Porque dentro de nosotros es que vienen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, la mentira, el robo, el engaño. Es de dentro que se maquinan las cosas. O sea que el problema no es lo que comes, sino lo que sale de tu vida. Hebreos capítulo 9, versículo 23 al 28 dice la palabra de Dios: por esta razón el tabernáculo, ahora Hebreos está bajo el Nuevo Testamento, va a explicar lo de los animales. Por esa razón el tabernáculo y todo lo que en él había, o sea, me está hablando aquí el autor de la carta de los Hebreos que ya no hay tabernáculo, había, que eran copias de las cosas del cielo. Yo les he dicho que el tabernáculo tal cual está en el cielo: lugar santo, lugar santísimo, atrios, lugar de sacrificio, todo. Que eran copias de las cosas del cielo, debían ser purificados mediante la sangre de animales. Pero un conector de lo que está hablando a lo que va a hablar, pero las cosas verdaderas del cielo debían ser purificadas mediante sacrificios superiores a la sangre de animales. Pues Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos humanas. ¿Quién hizo el tabernáculo en la tierra? No lo hizo Dios, Él lo mandó a hacer, lo dirigió, ¿cierto? Y Moisés y el pueblo hicieron el tabernáculo. Eso es lo que le está hablando. Esos son hechos por manos humanas. Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos humanas, que era solo una copia del verdadero que está en el cielo. Él entró en el cielo mismo para presentarse ahora delante de Dios a favor de nosotros. Y no entró en el cielo para ofrecerse a sí mismo una y otra vez, como lo hace el sumo sacerdote aquí en la tierra, que entra en el lugar tan santísimo año tras año con la sangre de un animal. Eso era lo que tenían que hacer antes: ir con el sacerdote, ir que él presentara sacrificios. Cuando Dios aceptaba el perdón, pues no pasaba nada con la persona, pero al otro año tocaba ir otra vez, levantar plática, conseguir un cordero, un carnero, una paloma, lo que fuera, llevárselo al sacerdote, otra vez sacrificarlo y otra vez esperar el perdón de Dios. Eso era año tras año. Es lo que el Señor está diciendo: ya no necesitan hacerlo año tras año. Si fuera necesario, si eso hubiera sido necesario, Cristo tendría que haber sufrido la muerte una y otra vez, desde el principio del mundo. Pero ahora, en el fin de los tiempos, Cristo se presentó una sola vez y para siempre para quitar el pecado mediante su propia muerte en sacrificio. Y así como cada persona está destinada a morir, ¿cuántas veces? Y después, ¿qué viene?
¿Cómo así que yo muero y le pido a una iglesia que me saque del purgatorio? Yo lo dije cuando enseñé esta doctrina. Si el purgatorio existiera, yo viviría mi vida en el mundo chévere, porque al fin y al cabo me van a sacar del infierno. Pero como no es cierto, así como cada persona está destinada a morir una sola vez y después vendrá el juicio, así también Cristo fue ofrecido. ¿Cuántas veces fue ofrecido? Una sola vez y para siempre. ¿Para qué fue ofrecido Jesucristo como sacrificio? Por eso Él se llama el Cordero que quita el pecado del mundo. ¿Por qué fue sacrificado Jesús? Dice, a fin de quitar los pecados de muchas personas, de todo el mundo. ¿Cómo así que todos vamos para el cielo? De muchas personas, los que le aceptamos, los que creemos, los que entendemos, los que discernimos, los que realmente nos llamamos familia de Dios, hijos de Dios, pertenecemos a una iglesia. Esa es la familia en la fe. Y la iglesia, todas las iglesias locales se llaman iglesia universal. Así que Cristo fue ofrecido una sola vez y para siempre a fin de quitar los pecados de muchas personas. Cristo vendrá otra vez, Él volverá. No para ocuparse de nuestros pecados, sino para traer salvación a todos los que esperan con anhelo su venida. No puedo creer que hay lugares que no creen que Jesús vendrá por ellos y que tenemos que pasar por la tribulación y la gran tribulación, cuando Hebreos 9:27 me dice que Él vendrá por los que le esperan. Y yo espero la venida de Jesús. Entonces, esto para hablar el nacimiento de Jesús sin pecado. Entré a Mateo para mostrar que Jesús es engendrado, lo que en ella sí había sido engendrado era del Espíritu Santo, no es de José, quedamos claros, ¿cierto? No es de ningún hombre. Por eso la sangre de Jesús está sin pecado. Ahora miremos lo que el Señor le habló a María a través del ángel en Lucas capítulo 1, versículo 26 al 38. Lucas 1, 26 al 38. Dice la palabra de Dios. En Mateo, Dios le habla a José. En Lucas, Dios le habla a María acerca de su nacimiento. Dice, anunciación del nacimiento de Cristo a María. El sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada, comprometida, con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve. Este era un saludo, salve. Después explico también una doctrina que hay con esto de salve, que como ahí dice salve, por eso es que hay salvación en María. Después lo explico con versículo y todo para no entrar ahí. Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú eres bendita entre todas, no sobre todas las mujeres, bendita eres entre todas las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación será esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque he hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre, darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Mira la imposibilidad de un humano. ¿Cómo así que María nos puede salvar si ni siquiera entendió esto? ¿Cómo será esto si no conozco varón? Tenía razón, pero esta es una mente natural. Hasta aquí María tenía una mente natural. Vamos a ver después cómo, wow, qué bendición de mujer. ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Entonces el ángel le tiene que decir. Respondió el ángel y le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido con su vejez, y este es el sexto mes para ella, que llamaban estéril, la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra.
y el ángel se fue de su presencia. Aquí nos muestra cómo anunció a María su nacimiento. Pero ¿qué dice la Biblia acerca de María? No les voy a leer, pero les voy a mostrar la Biblia lo que muestra acerca de la Virgen María, porque no habla mucho. En Lucas capítulo 1, lo que leímos está hablando del nacimiento a Jesús. Lucas relata cómo Dios, a través del ángel Gabriel, le anuncia a María su embarazo, el nacimiento del Salvador a este mundo. Mateo relata cómo en sueños el ángel del Señor le anuncia el nacimiento de ese mismo Salvador a José. Marcos y Juan no hablan de su nacimiento. Estos inician sus relatos con Jesús ya adulto. Su enfoque principal de Marcos y Juan es el ministerio de Jesús y su divinidad para salvación a través únicamente de él. ¿En qué versículos hablan de la Virgen María? Mateo capítulo 12, 46 al 50, dicen que que María estaba buscando a Jesús. No lo voy a leer porque lo vamos a estudiar en 8 días. Estaba buscando al Señor y le dicen: tu madre y tus hermanos están afuera. El Señor dice: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y he enseñado que Jesús nunca llamó a María madre. Son los escritos que nombran la madre de Jesús, como yo decir, la mamita de Fer está atrás y el papá de Fer, ¿cierto? Pero tú le estás diciendo: mi mamá está atrás, mi papá está atrás, soy yo quien estoy narrando, ¿cierto? Estoy diciendo: la mamá y el papá de Fer están acá. Así es que se relata cuando dice la madre de Jesús, pero Jesús nunca dijo mi madre. De hecho le dijo mujer 2 veces. Cuando le dijo que convirtiera el agua en vino: mujer, ¿qué tienes conmigo? No ha llegado la hora. Cuando estaban en la cruz y ahí estaba Juan, le dijo: mujer, he ahí a tu hijo. Hijo, he ahí a tu madre. Entonces ahí nos narran eso. En Lucas capítulo 2 nos habla acerca del pesebre, que no hubo más lugar para él. También nos habla que Jesús anduvo en los negocios de su padre, en fiesta de Pascua de Jerusalén. En Juan capítulo 2 nos habla acerca de las bodas de Canaán, donde ella interviene, pero al final María dice: hagan todo lo que Él les diga. Ese debería ser el mandamiento de María: hagan todo lo que Jesús diga. Ella nunca dijo: hagan lo que yo diga. Juan 19 es donde está en la cruz, establece la familia de Dios. En Lucas 2, María visita a Elizabeth y de allí sacan una oración que la voy a explicar. Dios te salve María, llena eres de gracia. Voy a explicar esta oración. En Lucas capítulo 2, 46, 56 es el complemento de esta oración. Hechos capítulo 1, versículo 14 me muestra qué hizo María después de la muerte de Jesús. Estuvo en la iglesia primitiva y me muestra que ella se reunía con los apóstoles y con la iglesia, y dice que todos oraban. O sea que el día del Pentecostés, cuando el Señor les dijo: vayan al aposento alto, espérenme allí y vendrá la promesa del Espíritu Santo sobre ustedes, María estaba allí también. Fue una mujer llena del Espíritu Santo, una tremenda mujer de Dios. Y ahí en Hechos les voy a leer capítulo 1, versículo 14, cómo ella oraba junto con ellos. Los discípulos no le oraban a ella. Dice que María, la madre de Jesús, junto con los discípulos y junto con todos los que se reunían, oraban sin cesar. ¿Qué era María? Tremenda mujer de oración, tremenda mujer de obediencia, tremenda mujer de amor, tremenda mujer que estuvo con Jesús hasta los últimos días. ¿El Nuevo Testamento habla acerca de María? No. Solamente Hechos con la iglesia primitiva nos muestra qué hacía la iglesia. Y en Gálatas capítulo 4, versículo 4, cuando Pablo está hablando acerca de la ley y la gracia, aquí saca a colación el nacimiento de Jesús y dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Eso es lo único que nos explica la Biblia acerca de eso. Entonces, quiero mostrarles 10 versículos, hay más, pero les voy a mostrar 10 versículos
que nos hablan acerca de que Jesús fue sin pecado. Porque esto es con palabra. Y cuando les hable acerca de 8 días, porque vamos a entrar en este tema, voy a hablar acerca de la doctrina, la herejía más bien acerca de la Virgen María. Hay 5 dogmas que se hablan acerca de ellos. ¿Qué es un dogma? Es una proposición tenida por cierta y como principio innegable. Es un conjunto de creencias de carácter indiscutible y obligado para los que siguen cualquier religión. Es un pensamiento, un principio, una doctrina que hace parte de una verdad de alguien y que se tiene que respetar. Estas verdades, por ejemplo, como el de la Virgen María, solo existen en el catecismo, en la catequesis de la iglesia tradicional, no aparecen en la Biblia. Entonces, para ellos, eso es verdad absoluta. Si tú no crees en eso, tú no eres parte de la única y verdadera iglesia que trae salvación, y eres excomulgado, como hicieron con Martín Lutero. Como tú no crees en esto, tú no eres parte de nosotros. Entonces, esto es un dogma. Para la iglesia tradicional, un dogma es una verdad absoluta y absolutamente segura, sobre la cual no se tiene ninguna duda. Una vez proclamado solemnemente, ningún dogma puede ser derrocado o negado ni por el Papa, ni por decisión conciliar, ni por nadie. Y lo triste es que algunos papas han dado algunas directrices y otros papas vienen y derrocan eso y dicen que es mentiras y no le hacen caso. O sea, es autoridad para unas cosas, pero no es autoridad para otras. Eso es un dogma. ¿Cuáles son los dogmas que vamos a ver? Hablan de la virginidad perpetua de la Virgen María. Por eso hablan de que es inmaculada. Es lo que se hace el día de las velitas. Cuando prende usted velitas en diciembre, usted está diciendo que ella es sin pecado, concebida, es inmaculada. Eso es lo que hacen, el prender velas el templo. El segundo dogma es que María concibió a Jesús sin ser pecadora, sin pecado, que nunca hubo pecado en María. El tercero es cómo es proclamada Madre de Dios desde el 453. El 4 es la asunción de María. Jesús, se habla de la ascensión de Jesús, pero no le dieron el mismo término a Jesús de ascensión, igual que María, sino asunción, para no ponerlo igual a Jesús, porque no son iguales, pero también ascendió. La iglesia tradicional dice que la Virgen María nunca murió, que ella se fue en vida para el cielo, porque dice Jesús ascendió porque es Dios, por su propia omnipotencia. María asundió, mira estos términos, debido a que Dios no permitió que se viera corrupción en la carne del vientre, donde Él decidió que su encarnación se diera. Por eso fue asunta al cielo en cuerpo y alma por la voluntad y la fuerza de Dios. Declaró esto un papa. ¿Dónde dice la Biblia que ella no murió y que ascendió al cielo sin pecado? Eso lo dice solo la catequesis. Entonces, ¿se dan cuenta cuánto engaño hay? Ahora, que yo estoy hablando en contra de la Virgen María, en algún momento me están hablando, oyendo hablar, no, estoy hablando la verdad. Es algo que necesitamos entender, porque es parte de nuestra doctrina y de nuestra fe. El Señor dice que Él es celoso, que no nos haremos idolatría ni imagen. Solo al Señor tu Dios seguirás, servirás y amarás, solo a Dios. Por eso necesitamos saber esto. Les voy a hablar 10 versículos. No hay ningún versículo que me muestre la Biblia que diga que María estuvo sin pecado. No hay ninguno. La Biblia sí me muestra que no hubo corrupción en Jesús, pero no en María. 10 de tantos. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 22, dice: el cual Jesús no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21, dice: al que no conoció pecado, hablando de Jesús, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él, porque somos justificados por Cristo Jesús, dice Romanos 5:1. Hebreos capítulo 4:15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado.
Lucas capítulo 1, versículo 35 dice: respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. El santo niño que nacerá. Primera de Juan capítulo 3, versículo 5 dice: y vosotros sabéis que Él se manifestó a fin de quitar los pecados, y en Él no hay pecado. Mateo capítulo 27, versículo 24 dice: y viendo Pilato que no conseguía nada, sino que más bien se estaba formando un tumulto, tomó agua y se lavó las manos delante de la multitud, diciendo: soy inocente de la sangre ¿de quién? De este justo. Allá ustedes. Juan capítulo 19, versículo 4. Pilato salió otra vez y le dijo: mirad, os lo traigo fuera para que sepáis que no encuentro ningún delito en él. Juan capítulo 8, versículo 29. Y el que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, porque yo siempre hago lo que le agrada. Isaías capítulo 53, versículo 9 dice: se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte, aunque no había hecho violencia ni había engaño en su boca. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18 y 19 dice: sabiendo que no fuiste redimidos es comprados. Ya no hay expiación. En el Antiguo Testamento era cada año. La redención nos habla de que Dios nos limpió una vez y para siempre. Eso es redención, comprados a precio de sangre. Sabiendo que no fuiste redimidos de vuestra manera de vivir heredada de vuestros padres con cosas perecederas como oro, plata, sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Y muchos más versículos que le puedo dar, pero que nos muestran que Jesús no fue pecador, no hubo pecado en él. Y concluimos en la primera carta de Juan, en el capítulo 4, versículo 1 al 3. El nacimiento sin pecado de Jesús es una doctrina básica que todos tenemos que entender, para que podamos ver que solamente hay salvación en Cristo Jesús, en nadie más. Hay muchos mediadores, pero el único que podía servir como mediador tenía que cumplir la ley, tenía que estar sin gota de pecado, sin nada de pecado, para que pudiera cumplir la ley. Nadie lo pudo hacer, nadie, ninguno de los patriarcas, ni Moisés, Josué, Caleb, nadie lo pudo hacer. Solo Jesús lo pudo hacer. Por eso es el único que no vino a abolir la ley, sino a cumplirla. Y como Él cumplió la ley, que es el requisito que Dios demanda para mi salvación, cuando yo creo en lo que Cristo hizo, es por eso que soy salvo. Entonces, me doy a entender. Dios Padre es un juez, ¿cierto? Un juez da un veredicto y dice que el que se pasa el semáforo en rojo y causa un accidente tiene que ir a la cárcel, tiene que pagar una multa, y tal vez con una pierna rota, o yo no. Vi algo creo que fue el viernes, un muchacho en la 124 con séptima, como se accidentó, ¿no? Pero el carro iba volando y ahí quedó. Entonces, hay unas leyes que dictaminan que cometió un error, que pasó la velocidad, tal vez iba en el alicoramiento, que no hemos vuelto a ver eso, pero hubo cierta serie de errores por el cual se accidentó, infringió la ley y vino la muerte, ¿cierto? Entonces hay un juez en los cielos, Dios Padre, que dictaminó muerte por el pecado de la humanidad. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿qué es lo que todos merecemos en el mundo? Morir, irnos para un infierno. Eso lo tenemos claro, ¿cierto? Entonces, ese mismo juez dice, en su omnisciencia, en su poder, en que todo lo sabe, dice: hay personas que nos van a amar, que van a creer, y hay personas que quieren caminar de una forma distinta. Hagamos un plan de salvación, porque dice Génesis, que dice hagamos, Elohim, hagamos. Dice hagamos un plan de redención, y tenemos que
que ir y pagar por lo que demanda esa ley. Todos tienen que morir, está ahí. ¿Y qué podemos hacer si no, para que no mueran? Bueno, pues tienen que cumplir al pie de la letra las 613 leyes que yo he mandado, de todo lo que no tienen que hacer. Muy imposible. Entonces Dios dice, Jesús dice, yo voy como hombre y yo lo hago. Y entonces el Padre dice, listo, yo te envío, ven, y tú como hombre paga por todo lo que yo demando, por la maldad de la humanidad. Y el que crea en lo que tú hiciste y en que yo te envié, será salvo. Del resto no. Entonces solamente un juez es el que puede hacer que así tú quedes accidentado y no moriste y tal vez accidentaste a muchas personas, causaste un caos. Solamente el juez te puede decir, ¿cambias tu conducta? Sí, estoy seguro que no lo puedo hacer, pero ese juez está seguro que no lo puede hacer y dice, no hay problema para ti. Consecuencias sí, pero en la vida eterna no hay ningún problema, no te voy a tomar en cuenta eso. El juez, Dios Padre, todavía está irado con el mundo por el pecado, pero al enviar a Jesús, Jesús intercede por nosotros. Él ya hizo lo que Dios demanda para que nosotros no vayamos a un infierno. Entonces ahora, ¿cómo yo hago para no ir al infierno? Aceptar a Cristo Jesús como Señor y Salvador y vivir bajo la voluntad de Él como Él quiere. Y entonces soy justificado a través de Cristo. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe en Cristo Jesús, tenemos paz para con Dios. O sea, el juez nos borra todos los problemas que nosotros tenemos. Entonces no significa que tú y yo seamos buenos, por lo cual vamos a ir al cielo. No significa eso. Significa que hubo alguien tan maravilloso como Cristo Jesús sin pecado, que pagó por lo que tú y yo merecíamos, y que lo único que nosotros tenemos que hacer es poner nuestra fe, confianza, voluntad, amor, todo a los pies de Cristo Jesús. Es mucho. Por eso necesitamos saber que Jesús nació sin pecado y vino a pagar lo que tú y yo merecíamos. Cuando Él estuvo en la cruz, quien debería estar allí eras tú y era yo. Cuando Él fue abofeteado, el que debía estar allí eras tú y era yo. Pero muchos nacemos de nuevo y no nos ha pasado nada. Y eso lo único que se llama es gracia. Por la gracia de Dios es que estamos aquí. Entonces la ira de Dios Padre sigue. Aún está bravo con el mundo. Pero lo único que nos esconde a nosotros, por eso es que Él es nuestra roca, nuestro escondite, nuestro adular, nuestro refugio, nuestra torre fuerte. Porque un escondite, una torre, un adular es para meterse en una cueva. Cuando yo me meto en Cristo, por eso dice la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, cuando yo me meto en Cristo, la única forma en que Dios no me vio a mí. Cuando Dios está allí y yo fallo, dice, es que Alfonso, y Jesús está ahí, digo, sí, Alfonso se salvó. Usted sí, no, hijo mío, Señor. Él aboga por mí, ¿cierto? Pero yo decido estar en Cristo, yo me meto en la cueva. Y es la única forma para que yo pueda entender que lo que Dios demanda a mi vida para que yo no vaya a un infierno, nunca lo voy a poder cumplir. Solamente lo cumplió Cristo Jesús. Y cuando yo creo que Jesús lo hizo, esa fe es la única fe que me hace tener una eternidad en Cristo. No hay nadie más. Por eso yo no vine a hablar aquí mal de nadie. Yo vine a hablar de la verdad, de lo que a nosotros nos da vida eterna. Entonces concluyo leyendo primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 1 al 3. Dice, amados, está hablando a la iglesia, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha nacido en carne es de Dios. Necesitamos creer que Jesús nació de una mujer que fue hombre, pero sin pecado. Dice que el que cree esto es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora está en el mundo. Me preguntaron cómo saber si nosotros tenemos la religión correcta. Bueno, primero no es una religión, pero es que la Biblia nos enseña. De aquí, esto es como esas encuestas que dice, ¿ustedes qué creen? ¿Que es de día? ¿Qué tiempo es ahorita? ¿Día, tarde o noche? Marque con una X.
Entonces uno empieza a descartar, noche no es, ¿sí o no? Entonces aquí yo ya descarto testigos de Jehová, adventistas, Jesús solos, unitarios, iglesia tradicional. Aquí yo empiezo a descartar un poco de doctrinas que no son reales. Es fácil. ¿No les parece que es fácil o yo veo las cosas de otra forma? Es que es fácil. Todo aquel que no confiesa que Jesús vino como hombre, ¿cierto?, sin pecado, no es de Dios. Y algunos no creen esta verdad absoluta, algunos la creen, pero sí. Pero hace falta que ore por nosotros un santo. Hace falta pedirle a la Virgen que hace falta, no hace falta nada. Lo único que hace falta es que creamos y entreguemos nuestra vida por completo al Señor. Quiero pedirle que nos pongamos de pie. Quiero invitar a la alabanza aquí al frente. Quiero que cierres tus ojos allí. Dile: Padre, gracias. Quiero que concluyamos con esta hermosa canción. Él volverá. Jesús viene. Y Jesús viene pronto. Amén. Él no es hijo de hombre para que mienta. No es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dijo: ¿acaso hablaré y no se cumplirá? Claro que se va a cumplir. Jesús viene. Y Jesús viene pronto, como decía Pedro. Es verdad, Jesús viene pronto. Por eso es la mejor noticia. Tal vez esta semana los que siguen viendo noticias se han llenado de temor. Yo les digo: no vean noticias. Ay, ¿cómo vio esa noticia? No la vi por el televisor. No la vi. A veces me entero de cosas, pero yo no veo noticias. Créanme que no pierdo el tiempo. Prefiero una novela mexicana que me haga llorar de tristeza porque Pablo Alberto no se quedó con Julia María. Pero ponerme a llorar por como dicen que está este mundo, si el mismo Señor nos advirtió dónde estamos. Y el que no cree, pues no sabemos dónde está parado. Mi pastor me decía: las novelas es mejor novela, pero si vas a ver de noticias, mejor vela. Quiero invitarte a que le des un aplauso fuerte a Jesús. Y vamos a confesar que Él volverá.